Primera de Reyes, y vamos a leer del 5 al 7. Y lo tenemos en la pantalla también. La versión se llama Reina Valera Antigua. Es un poco más diferente a la que yo leo, porque leo la 1960. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, Reí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por esta enseñanza que tienes para nosotros hoy en este día. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, porque ciertamente eres tú el que nos da revelación y entendimiento de la misma, Señor. Nada de esto podríamos entender, Señor, sino que tu palabra dice que algunos la oyen y no la entienden, Señor, pero que a los que tú quieres les es revelado el evangelio. Y te damos gracias, Señor, por esa revelación hoy en este día. Te pedimos que esta semilla caiga, Señor, en terreno fértil y que pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. Comencé a leer donde nos habla sobre la rebelión de Adonías. Y anteriormente el capítulo comienza haciéndonos saber que el reinado de David estaba ya en sus últimos días. David estaba en cama y incluso estaba tan frío que su cuerpo no lo lograban calentar, de que ya era anciano, ¿verdad? De años. Bendiciones. Tenía él sus últimos días y la palabra nos dice que Adonías, pensando, él, pues mi padre está viejo, él no ha puesto a nadie como rey, este es el momento de que yo me tire. Y vemos que esas decisiones no salen de la noche a la mañana. Esto tuvo que haber sido algo que Adonías meditaba en su mente, que él se veía en algún momento tomando el reino de su padre. Y él estaba, muchas gracias, él estaba allí meditando, ¿verdad? Buscando el momento adecuado. Y qué mejor momento que cuando su padre pues ya no se levantaba de la cama para él decir: este es el momento. Y dice la palabra que este Adonías mató ovejas, animales, ganado y se fue a un lado de la peña y invitó a ciertas personas, pero estratégicamente él tuvo los invitados que él quería tener, porque nos dice la palabra que no invitó a Salomón. O sea que sí sabía que había conversaciones de que Salomón sería el sucesor, porque no lo invita. Dice, tampoco invita a los grandes de su padre. Me imagino que a los que estaban siendo parte del comité de su papá. Tampoco invita al profeta de ese tiempo, que era el que tenía la relación con David, que podía haberle detenido. Y me llama esto la atención porque yo creo que me identifiqué. Yo creo que ha habido ocasiones de mi vida que yo sé a quién le llamo. Aquellos que me van a decir lo que yo quiero escuchar. Aquellos que no me van a detener, que no me van a dar una palabra de razón. Y Adonías estaba haciendo precisamente eso. Y
sabes que la palabra pareciera como que el escritor hace un paréntesis y nos dice que este hombre, Adonías, jamás había sido reprendido por su padre. La Reina Valera usa la palabra no había sido entristecido. Otras versiones dicen no había sido reprendido. Dice, y además era muy hermoso. Como que era un niño tan hermoso, consentido por su mamá, que también era consentido por el papá, y probablemente Adonías creció haciendo lo que no debía de hacer, pero el papá y la mamá se volteaban para otro lado como que no habían visto. Ignoraban sus malos comportamientos. Quizás ignoraron las señales que daba desde pequeño de no respetar a sus padres, de no respetar el reglamento, de no respetar el orden. No sabemos, ¿verdad?, cuál era su comportamiento de él, pero sí la palabra hace esa pausa en decirnos, este fue un niño que jamás fue reprendido por sus papás. Y la palabra nos enseña que a David le llega la noticia y le dicen, ¿sabes que esto es lo que está sucediendo en el reino? Pues David no se iba a dar cuenta de otra manera porque estaba en su alcoba, estaba enfermo, quizás cansado, era, ¿verdad?, un anciano, no se podía levantar. Pero le vienen y le traen a él la noticia y David inmediatamente toma una acción porque él sabía lo que tenía que hacer. David se levanta y sigue el procedimiento de cómo coronar a su hijo Salomón como rey, y Salomón es coronado de rey. Y entonces cuando Adonías escucha que David había coronado a Salomón, podemos ver en la palabra que él sabía que él era el que tenía que ser rey, porque él no piensa ni siquiera en pelearlo. ¿Con quién lo iba a pelear, verdad? Si se rodeaba solamente de un grupo de rebeldes. Dice la palabra, se juntó con 50 hombres. Ese era el ejército de Adonías, 50 hombres. Entonces Adonías va con temor en su corazón, quizás pensando, bueno, si fuese yo lo mataba. Entonces él va y dice la palabra que se agarra de los cuernos del altar porque tenía miedo. Y van y le dicen a Salomón, tu hermano está agarrado de los cuernos del altar porque tiene miedo de que tú lo mates. Y Salomón da unas palabras que yo creo que debemos analizar, porque dice la palabra que Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, esto se encuentra en el versículo 52 y 53 del mismo capítulo 1. Dice, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá a tierra. Mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron al altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y el Salomón le dijo, vete a tu casa. ¿A qué te recuerda esto? Cuando le traen esta mujer a Jesús porque la habían encontrado en el pleno acto de adulterio, y Jesús aprovecha ese momento para decirle, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Y Salomón había dicho precisamente esas palabras de otra forma estructuradas. Dijo, si fueses un hombre de bien, vas a vivir. Pero si haces el mal, vas a morir. ¿Qué era lo que estaba haciendo Salomón? Estaba creando un límite. Algo que su padre jamás le enseñó. Porque nos dice la palabra que no le instruyó, que nunca le reprendió. Entonces Salomón viene a hacer el trabajo de su padre al trazarle un límite a su hermano Adonías y decirle, mira, Adonías, tú puedes habitar aquí en medio de nosotros, pero tú tienes que portarte bien.
Tú tienes que seguir las reglas. Lo cual nos muestra, ¿verdad?, que si nosotros no instruimos a nuestros hijos, si nosotros no les enseñamos el bien y el mal, la vida lo va a hacer. Y va a ser de una manera muy diferente a como lo hubieras hecho tú si lo hubieras instruido desde niños. Adonías se encuentra allí con su hermano poniéndole un límite a su comportamiento. Y nosotros en nuestras propiedades ponemos cercas, ¿verdad? ¿Quiénes tienen cercas en su casa? ¿Para qué es la cerca? Tú estás poniéndole un límite a tus vecinos, a los niños que juegan en el vecindario, diciendo, este es el límite, hasta aquí puedes llegar. De allí para allá tú necesitas permiso para poder pasar. Para eso son las cercas. La palabra nos habla de los límites, que era precisamente lo que Salomón le estaba poniendo a su hermano. ¿Dios hará lo mismo con nosotros? Sí. Dice la palabra que cuando Él le habla a su pueblo, le dice, he aquí que yo pongo delante de ti el bien y el mal, para que tú escojas. Escoge pues el bien para que vivas. Nos pone un límite en medio de la libertad, nos dice, eres dueño de hacer lo que tú quieras, todo te es lícito, pero no todo te va a convenir. Escoge el bien, piensa en tus decisiones. ¿Estoy yo traspasando la propiedad de alguien más? ¿Estoy yo traspasando mis límites? ¿Estoy tomando ventaja de mi autoridad, de mi libertad que Dios me ha dado? La palabra nos da otro ejemplo de límites. Dice en Éxodos 19, 10, 12, para los que estén anotando. Y le dijo el Señor, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas. Una instrucción. Y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. ¿Y qué es lo que sigue? Dice, y pon límites alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Dios estaba protegiéndolos de su misma presencia, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que para Dios protegerlos, les dio instrucciones. Les mandó a que se consagraran y a que se purificaran, pero también les llamó a poner atención a los límites que Dios nos traza como hijos. ¿Por qué Dios les traza ese límite? Para que no murieran. Los límites que nosotros tenemos, los tenemos por algún motivo. ¿Por qué cuando yo voy corriendo en la carretera hay un límite de velocidad? Para evitar un accidente. ¿Por qué se me dice que tengo que usar el cinturón de seguridad? Para evitar que en un accidente salga volando de mi automóvil. Los límites, las normas que se nos ponen, el 99.9 son para protegernos. Una que otra beneficia solo al gobierno, ¿verdad? Pero la mayoría es para protegernos. Pero nosotros muchas veces pensamos que el amor es dejar hacer a todos lo que a cada quien le parece. Muchas veces permitimos, como David, comportamientos en nuestros hijos o en nuestro negocio o en nuestro liderazgo, comportamientos que sabemos que no le ayudan a la persona y que sabemos que están perjudicando a los demás a su alrededor, pero se nos hace más fácil voltearnos para otro lado.
y pretender que no vimos la falta. Se nos hace más fácil ignorar a ese trabajador que quizás llega media hora tarde y todavía llega con el desayuno, que sentarlo y pedirle cuentas. Porque la mayoría evitamos el confrontamiento. Se nos hace más fácil dejarlos traspasar los límites que confrontarlos. Pero la palabra enseña fuertemente a través de toda la palabra que no hacemos un bien con cerrar los ojos ante las acciones de aquellos que están perjudicando a los demás. De otra manera, si nosotros no necesitáramos límites, no habría fronteras, no habría aduana, no habría policía, no habría jueces, no habría presidentes, no habría reyes como en Inglaterra. Pero porque los límites y las reglas son necesarias, es que Dios mismo estipuló todas esas cosas. Y por ello tenemos consecuencias. Cuando yo voy corriendo por el 75 y llevo 10, 15 millas de más, ¿qué me pasa? Me disciplinan. ¿Será que me dan con el cinto? No. No. ¿Sabes que algo que me enseñó Dios cuando yo estaba instruyendo a mis hijos que me desesperaban? Y el Señor me decía, tranquila, observa al juez, tranquilamente da la sentencia y se cumple. Solo sé firme con ellos, diles cuál va a ser la consecuencia y cúmpleselas. Ese fue el modelo de padre que Dios me dio, de madre, para educar. Y yo observo cómo la policía hace lo mismo. Rara vez que te encuentras a un policía que se da el papel de papá, ¿verdad? Que también es bueno. Rara vez que te encuentras a ese que te dice, oye, ¿estás tú loco? ¿Por qué vas tan rápido? ¿Vas a matar a alguien? Por lo general, pareciera que ni un ticket te van a dar. ¿Cómo estás? Dame la licencia, ¿dónde vas? Y a veces llegan y te sorprenden con el papelito amarillo y tú dices, 20 millas arriba iba, ¿verdad? Y queremos ir a corte a disputarlo. Pero ¿de qué manera nos ponen un límite? Con una disciplina. Tienes su ticket, que no nada más te va a costar lo que costó el ticket, sino que me va a subir el seguro y me va a costar por el resto de la vida, por los próximos 3 a 5 años. Esa es la forma que la ley aquí en la tierra te dice, no puedes hacer lo que estás haciendo. Así de sencillo. Y sabes que Salomón se encuentra en un momento que tiene que disciplinar a su hermano. Porque dice la palabra que su hermano, bueno, eso no dice, eso yo asumí. Su hermano era maquinador. Cada paso lo calculaba. Y el hermano va y busca a la mamá de Salomón estratégicamente. Y le hace un lloriqueo y le dice que él quiere tener esposa y le dice, ve y pídele a tu hijo, a Abisag, la sunamita, y yo quiero pues sentar cabeza, ahora sí voy a madurar, voy a crecer. Y la mamá se come todo el cuento. Y va ella inocentemente a abogar por ese muchachito que no era su hijo de ella. Pero él la estaba manipulando. Pero ¿sabes qué es la respuesta de Salomón? Cuando ella viene y le pide esta mujer, Salomón le dice, ¿por qué me estás pidiendo a Abisag la sunamita? Porque esa había sido la mujer de su padre. ¿Cómo entonces este hijo quería la mujer que había sido de su padre? Y Salomón se enoja y le dice, pero si no quieres que también le deje el trono, si quieres le dejo mi silla también, y que reine igual es mayor que yo, pues va por el orden.
Y yo leía eso y yo digo, bueno, el sarcasmo tiene muchos años, ¿verdad? No es nuevo, porque era sarcasmo de Salomón, del coraje que le dio de ver que él le había puesto un límite a su hermano. Él le había dicho, tú puedes habitar aquí, pero tienes que portarte bien, tienes que mantenerte por el camino. Y Salomón se enoja tanto que él dice, voy a matar a mi hermano. Y lo manda a matar. Y sabes que yo pensaba mucho en esto, porque no es fácil, ¿verdad? Estás hablando de tu hermano y tener como líder que tomar la decisión, a este tengo que cortarle la cabeza. No es fácil. Y yo pensé mucho y oré mucho a Dios, porque yo tenía mucha curiosidad de saber por qué Salomón, que fue escogido, su padre jamás hubiese hecho eso, David no hubiese hecho eso. ¿Por qué Salomón le quita la vida a su hermano? Pero el Señor me hablaba de los límites, de la disciplina y de lo que pasa cuando cierras los ojos a la situación. El problema de Adonías era precisamente eso, que su padre y su madre toda la vida lo vieron portarse mal y cerraron los ojos. Y ahora Adonías se encuentra en una etapa de su vida donde ya no está su papá allí para defenderlo, aquel que lo malcrió, aquel que le dejó hacer lo que él quería. Ahora se encuentra en una situación donde la vida le empieza a pedir cuentas de su comportamiento, de sus manipulaciones, de sus decisiones estratégicas y calculadoras que él había tenido quizás con su padre y con su madre. Tarde que temprano la vida nos educa a nosotros y nos educa a nuestros hijos. Tarde que temprano la vida nos va dando una disciplina que muchas veces no nos agrada, no nos gusta. Mas sin embargo, Dios mismo estableció los límites. Dios mismo a través de su palabra nos habla de lo necesario que es reprender el mal comportamiento. Nos muestra cómo un pequeño comportamiento como el de Adonías se convierte en su muerte, se convierte en su perdición, porque no hubo esa palabra de reprensión a tiempo. La palabra de Dios nos dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué nos hizo reyes y sacerdotes? Porque cada uno de nosotros tenemos un liderazgo. Cada uno de nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Y cada título tiene su propia función. Liderar no es fácil, pero es necesario, alguien lo tiene que hacer. Poner límites no es fácil, especialmente cuando no te gusta la confrontación. Te cuesta trabajo. Probablemente la personalidad de David no le gustaba la confrontación. Mas sin embargo, Salomón, vemos, no tenía un problema con confrontar. Es necesario corregir, es necesario disciplinar. ¿Qué significa el sacerdocio? Si Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, nos está diciendo que tanto tú como yo, seas rey, seas sacerdote, tú tienes que liderar. Tú vas a tener que tomar decisiones que probablemente puedan sonar crueles en algunos momentos. A veces nos enojamos, ¿verdad? Cuando nos dan una citación, un ticket. Nos vamos molestos.
rechazamos la disciplina que nos dieron. Y no es diferente en nuestro trabajo o en la casa. Muchas veces cuando se nos disciplina en la casa, también nosotros reaccionamos mal. También nosotros nos enojamos cuando en nuestro trabajo nos disciplinan. Si no tenemos ese espíritu de estudiante, de saber que estoy constantemente en crecimiento, que Dios me está instruyendo, que su palabra dice que Él es mi pastor, que Él nos guía por senda de justicia, que Él carga su vara y su cayado para guiarnos y para traernos nuevamente al camino. ¿Cuál es la función entonces del sacerdote? El sacerdote cumple una tarea muy importante. Y quedamos que todos somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta allí? El sacerdote cumple una tarea importante porque el sacerdote tiene la función de interceder. Como sacerdote de tu casa, tú tienes la función de orar. Gracias a Dios, que es algo que nos nace por naturaleza, por el amor que Dios ha puesto por los nuestros. Nos nace natural el interceder por nuestros hijos cuando no están en buen camino. Nos nace natural interceder por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan trabajo. El sacerdote tiene la función de enseñar, de instruir y de guiar a su familia a cultivar una relación con Dios. Entonces, si la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, quiere decir que como sacerdote de mi casa no soy el que mando, soy el que instruyo, soy el que intercede, soy el que enseña, soy el que guía a mis hijos a Cristo, soy el que guía a los de mi casa a Cristo. Tenemos la responsabilidad de enseñar. Pero ¿sabes? La función de un rey en Israel y en Judá, de acuerdo a la palabra, servían como agentes de Dios para gobernar un pueblo. Tenían que estar preparados para salir a la batalla. Se esperaba que ellos observaran el pacto y las leyes, pero también que defendieran a su nación. Es por eso que cuando David nos habla de su función como pastor, nos dice, cuando el rey Saúl no lo quería dejar ir a pelear, él dice, no, a mí no me da miedo porque yo cuidaba de mis ovejas. Yo las agarraba, les rompía la quijada a cualquier fiera que viniera y ¿sabes qué? Se las arrancaba de la boca. Esa es tu función como rey en tu casa. Es defender. Consideraban lo que era necesario para una batalla. Era de ellos el gobernar, y el que gobierna es el que pone leyes y reglas en su casa. O sea que la palabra nos dice que si Cristo nos hizo reyes y sacerdotes, no tienen los dos la misma función, porque hemos hablado que Jesús es estratégico con sus palabras. Nos está diciendo que tenemos la unción para orar, para interceder, para enseñar, para instruir, pero también nos está diciendo, también tienes la responsabilidad de gobernar, de instruir, de disciplinar cuando es necesario, de pelear por tu pueblo cuando es necesario. Y muchas veces, como en el caso de Salomón, reprender a los mismos de tu casa. Tomar decisiones que se tienen que tomar por el bien de todos los demás. La palabra nos da ese llamado que Jesús nos hizo, que nos habla de tomar nuestra posición en cualquier área que nosotros estamos. Ser padre es un liderazgo. No es fácil ser papá.
Tener un matrimonio es un liderazgo, porque la palabra dice que el marido es la cabeza de la casa. O sea que el gobernar está en él, en traer el orden a su casa, en imponer las reglas, en imponer las leyes que son necesarias, ¿verdad? En una ocasión alguien me platicaba bromeando, ¿verdad? Que recién que se casó, se enojó con su esposo y que se enojó y dijo, pues no voy a cocinar. Y se fue de compras y no hizo nada en su casa. Y dice, para mi sorpresa que llegó mi esposo y me dijo, ¿y la comida? No, pues no cociné porque estamos enojados. Y ella me dice, ¿sabes? Me dijo, mira, yo trabajo muy duro y cuando yo llego a mi casa, yo quiero comer. Estemos enojados o no, tú tienes que cocinar. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Desde un principio poniéndole un límite a su esposa, enseñándole. ¿Fue eso una grosería? No. Estaba tomando su silla de rey para gobernar con justicia. ¿Es justo que si trabaja todo el día encuentre un plato de comida en su casa? ¿Es justo? ¿Estaba pidiendo lo que era justo? ¿Lo dijo de una forma amable? También lo dijo de una forma amable. La palabra nos llama a gobernar, a poner límites con amor. No necesitamos ofender, lastimar. Simplemente es el expresarte con justicia, el poner esas líneas que se deben de trazar. ¿Y sabes qué? Es necesario que lo hagamos con justicia, porque quizás yo estoy violando el derecho de alguien más, quizás yo puedo abusar de mi autoridad y quizás en la tierra se me permite, pero ¿sabes? Eclesiastés 5:8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. La palabra nos habla de una escalera de reinos. Nos está diciendo, mira, quizás a un jovencito de 20 años, ¿verdad? Que dice, no, yo ya me gobierno solo porque el país me apoya. Ok, tú te gobiernas solo. Pero si vives en tu casa, cuando llegas a tu casa, tú te sometes al gobierno que hay en tu casa, que son tus padres. Quizás el esposo pueda decir, yo en mi casa hago lo que quiero, trato a mi esposa como quiero, trato a los hijos como quiera. Sí, tú puedes hacer eso. Quizás no haya nadie que te detenga. Quizás no haya nadie que te ponga un límite en lo que estás haciendo. Pero la palabra nos dice, ten cuidado, porque arriba de ti hay otro rey, que es Dios, que nos ve, que nos observa. Y dice la palabra que Él es el que pone y quita los reyes. Él es el que da y quita la autoridad aquí en la tierra. Dios es el que nos ciñe a nosotros. Por eso es que la palabra nos llama a liderar con justicia, a no cerrar los ojos cuando vemos que alguien está haciendo algo para dañar a los demás. Nos llama a no tomar nosotros abuso de la autoridad que tenemos solamente porque lo podemos hacer. ¿Y sabes qué es lo bonito de la autoridad que tenemos sobre nosotros? Que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro rey y que Él sí liderea con justicia. Que quizás yo puedo equivocarme, yo puedo cometer errores, pero Dios no se equivoca. Él nos está educando, Él nos está guiando por el camino. ¿Sabes qué dice su palabra? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
El salmista podía decir: arriba de mí hay otro rey majestuoso, que también él tiene una vara y un cayado, que también él me reprende cuando yo hago algo mal. Pero su palabra dice que el padre que ama a sus hijos les reprende. O sea que cuando Dios viene a mi vida y trae una disciplina, yo puedo enojarme con Dios. Yo puedo enojarme con la persona que Dios usó para disciplinarme, porque muchas veces usa una persona. O yo puedo decir: Señor, gracias porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias, Señor, porque sé que me amas, sé que me instruyes. Te doy gracias porque tu palabra dice que el padre que ama, reprende, instruye. Y yo sé que soy importante para ti, porque si no me dejarías hacer lo que yo quiera. Yo te doy gracias por la reprensión que estás trayendo a mi vida. ¿Cuál es la bendición de liderar con justicia? Jesús nos lo habló en las bienaventuranzas. Yo quiero invitarles a que lo lean en su casa. Es un capítulo maravilloso que está lleno de bendiciones, pero yo quiero leerte una de ellas. Dice que Jesús llegó y, viendo la multitud, subió al monte, y sentado él, vinieron a él los discípulos, y que comenzó Jesús a predicar. Y les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes que el estar en posiciones de liderazgo trae aflicción? Porque a veces tú corriges a tus hijos, como dice la palabra, y lo puedes hacer de la manera más amable, pero muchas veces lo toman en tu contra. Quizás si todavía no tienes jóvenes, que Dios te bendiga. Los que tenemos jóvenes sabemos que ellos también quieren reinar. Ellos también quieren el sacerdocio. Están fuera de tiempo. Y eso trae aflicción de espíritu. Pero ¿sabes? Jesús de alguna forma nos está diciendo: si tú estás afligido en tu espíritu, si las decisiones que estás tomando te han traído controversia, te traen guerra en tu hogar, nos dice: eres bendecido, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú estás llorando en medio de tu situación, tú estás llorando. ¿Cuántos padres lloran a causa de lo que hacen sus hijos? ¿Cuántas esposas lloran y gimen a causa del mal reinado de sus esposos? ¿Cuántos esposos sufren por el comportamiento de sus esposas? Pero Jesús dio una bendición para eso. Dijo: tú eres bendecido, porque todos aquellos que lloran van a recibir consolación. Nos está diciendo: este tiempo va a pasar, va a venir una bendición para tu vida. Y nos da un llamado a ser mansos. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabes que me llama mucho la atención cuando María y su hermano de Moisés murmuran contra Moisés? Y me llama la atención que Dios le molestó la murmuración, pero Dios hace una frase que a mí me impactó mucho. Él dijo: no hay hombre más manso en la tierra como Moisés. Y yo empecé a recapacitar que a Dios no solamente le molesta la murmuración porque Él la condena, pero también a Dios le molesta cuando se meten con un hombre manso, con una persona que no afecta a los demás. Y Jesús nos está diciendo: eres bendecido si eres una persona mansa, si eres noble. Dice la palabra que un espíritu noble me sustente. Escuché lo que dijeron. Si es mansa, no mensa. Eres bendecido. ¿Por qué Jesús se toma el tiempo
hablándonos de que ustedes son reyes y sacerdotes, y a la misma vez decirnos, liderea con mansedumbre, sé manso. Como me dijo a mí, ¿verdad? Aprende de los jueces, disciplina sin perder tu templanza, sé firme, cumple las disciplinas que tú ves que se tienen que hacer siempre y cuando seas justo. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso nos llama a liderar nuestro reino que Él nos dio. ¿Cuál es nuestro reino? Nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestro negocio, un liderazgo que tengas en la iglesia. Jesús dice, liderea con justicia. No violes el derecho de los afligidos, no te aproveches de tu posición. Dice, bienaventurados, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos está diciendo, si tú eres una persona justa, ¿qué es ser justo? No tomar decisiones basadas en lo que a mí me conviene. ¿Qué es lo mejor para mi casa? ¿Qué es lo mejor para mis hijos? ¿Qué es lo mejor para mi ministerio que Dios me encomendó? ¿Qué es lo mejor para mis empleados? ¿Qué es lo mejor para mi empleador? Y Él nos dice, si tú te enfocas en la justicia, tú vas a ser saciado. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de la palabra de Dios? Que una vez que fue dada, se cumple automáticamente. Dios no necesita estar allá arriba con un matamoscas. El mundo conoce eso como el karma. Lo que haces, lo pagas. Su palabra de Él se cumple automáticamente. Por eso nos dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Él nos dice, yo ya creé un sistema tan perfecto que cada quien va a recibir el pago de sus propias obras. No necesitas guardar rencor, no necesitas ser iracundo, no necesitas tomar justicia en tus manos. Tienes que confiar. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando leíamos ese día que Dios trazó límites, dice que primero les mandó a consagrarse y después a lavarse. Y Jesús nos dice, hay una bendición en caminar con tu corazón limpio. Limpio de odio, limpio de venganzas, limpio de rencores, limpio de críticas. Dice, libera tu alma de todo eso porque hay una bendición para ti. Hay una bendición en querer tener un corazón limpio y puro. Hay una bendición en querer tener un espíritu noble y manso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. Salomón nos da un ejemplo raro, ¿verdad? Me siento rara dando este ejemplo de cómo impuso la disciplina. No le gritó a su hermano, no le reclamó, no le dijo, solo lo mandó matar. Solo le cumplió la disciplina que él ya había previsto. No le hizo una junta y le dijo, mira, ¿cómo le vamos a hacer acá? Porque no me estás respetando, yo soy el rey. ¿Te estás pasando de listo? No. Ya tenía una disciplina y con todo el dolor de su corazón, porque me atrevo a decir que le dolió. Con todo su dolor impuso la disciplina. ¿Por qué? Porque sabía que eso no iba a parar allí. Y esto es algo que tenemos que entender, que cuando nosotros cerramos los ojos a ciertos comportamientos, no para allí. Eso se crece. Salomón sabía que ese era el primer paso para él crear una rebelión y tratar de tomar su trono.
Salomón sabía que una vez casándose con la esposa de su padre, lo que seguía iba a hacer juntar un ejército y tratar de tomar el trono por la fuerza. Salomón tuvo que haber pensado, dice la palabra que no había hombre más sabio que Salomón. Tuvo que haber recibido la sabiduría de Dios y él vio pasos adelante de dónde iba su hermano con su comportamiento. Y a veces como líder te toca tomar la decisión, si yo suelto esta, ¿puedo retener las otras? A veces como líder tienes que disciplinar a uno para guardar la paz entre los demás. Toca disciplinar a tus hijos para que los demás puedan seguir el ejemplo. Porque los que tenemos hijos de edad ya que hablan, sabemos, ¿verdad?, que son buenos para reclamar. A mí no me dejabas hacer eso. ¿Por qué a él le dejas hacer eso? Ellos están observando el comportamiento. Y Salomón llegó a la determinación que tenía que hacer algo con su hermano, pero lo hizo pacíficamente. Bonito ejemplo, ¿verdad? Nomás lo mandó matar. Que no haga mucho ruido, que no se entere mucha gente, que todo sea discreto, ¿verdad? Tomó una decisión discreta, fuerte, difícil. Pero ese es un ejemplo de todos nosotros. Hay momentos que tenemos que tomar decisiones fuertes y difíciles. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Jesús, sabiendo que nos llamó a ser reyes y sacerdotes, sabía que ibas a tener persecución por tomar decisiones que a ti te parecían justas. Porque cuando una decisión se toma, siempre hay quien se queja. Hemos visto las pancartas afuera de la corte, ¿verdad? Cuando el juez le da cadena perpetua a alguien, unos aplauden, están contentos porque se les hizo justicia a su familia. Pero luego tenemos las pancartas afuera de aquellos que no están de acuerdo con la decisión del juez. O viceversa. A veces tenemos esos que el juez deja ir, les abre la puerta. Y tenemos afuera los de la pancarta, ¿verdad? Como en el tiempo de Poncio Pilato, crucifícalo, crucifícalo, opinando. Pero esa es parte de ser reyes y sacerdotes. Y Jesús nos dijo, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. Si tú estás siendo justo con tu decisión, Jesús dice, aunque te critiquen, aunque te persigan, tú vas a ser bendecido porque tú tienes tus ojos puestos en la justicia, porque ante Dios tú hiciste lo que era mejor para todos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y hay una coma y dice mintiendo. ¿Vemos la coma? Mintiendo. Nos dice, asegúrate que los rumores sean injustos. Asegúrate que lo que se está diciendo de ti no sea verdad. Porque quizás es Dios el que te está reprendiendo. Quizás es Dios el que está usando a alguien de tu familia para traerte a memoria algo que hiciste, y nosotros podemos ofendernos y decir, ay, el Señor reprenda al diablo, acusador, acusador, acusador. Y Dios dice, pero no están mintiendo. No puedes reclamar esa bendición del versículo 11 porque dice, vas a ser bendecido si te están criticando, si te están vituperando, si te están persiguiendo a causa de mí. Dice, siempre y cuando estén mintiendo. O sea, que como rey y sacerdote tengo que preguntarme a mí mismo, Señor, ¿lo que están diciendo de mí es cierto?
y poder decirle a Dios como le decimos a nuestros amigos, dime la verdad, aunque no me guste, ¿verdad? Y hasta los ojos cerramos porque ya sabemos lo que nos van a decir. Pero poder decirle eso al Señor, Señor, ¿es cierto lo que están diciendo de mí? ¿Será que hay en mí camino de perversidad? ¿Será que estoy pervirtiendo el derecho de los justos? ¿Será que estoy cerrando los ojos a un comportamiento y por ello otros están sufriendo? ¿Será que me estoy negando a disciplinar algo que debería detenerlo, disciplinarlo? Dios nos dice que hay una bendición para ti si eres acusado y criticado por la forma que lidereas, siempre y cuando tú busques la justicia. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y sabes que casi para terminar, después de las bienaventuranzas, inmediatamente después, Jesús nos llama la sal y la luz de la tierra. Inmediatamente nos dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús nos dice, hay una responsabilidad en ti, en tu comportamiento, en guardar tu esencia. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Después de ese sermón, le llama la palabra el sermón del monte, después de estarnos diciendo cuáles son las bendiciones que le van a proceder a tu justicia, a tu comportamiento, a ser manso, a la mansedumbre, nos dice por qué. Nos dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son lo que los demás van a ver. Tu comportamiento está predicándole a los demás, está predicándole a los de tu casa. Dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. O sea que Jesús nos está diciendo, si puedes proteger esta palabra, si puedes caminar pidiéndole a Dios, no que seas un hombre perfecto, sino que Él guarde tu vida, que guarde tu alma, que guarde tus pensamientos, que te ayude a ser manso, que te ayude a ser noble, a vivir en mansedumbre, todo lo que son los frutos del Espíritu. Su palabra dice, tú vas a ser bendecido automáticamente por ello. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz por aquel que nos llamó. Yo no sé qué responsabilidades tú tengas. No sé qué tan difícil te parezca el gobernar, porque todos sabemos que tenemos diferentes personalidades, ¿verdad? Tenemos aquellos que confrontan demasiado y tenemos a los otros que jamás quieren confrontar. Pero sea lo que sea tu personalidad, yo te invito a estudiar esta palabra y a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son esas decisiones que tienes que tomar en tu casa? ¿Cuáles son esos comportamientos que estás volteando tu cara para otro lado y que tus hijos están haciendo? Que llega a una edad con los jóvenes específicamente que la disciplina tiene que ser muy diferente, porque no les puedes hablar igual que a un niño chiquito. Pero Dios te da la sabiduría de cómo tratar con las situaciones en tu casa. Ser líder no es fácil. Nos dice la palabra que cuando Salomón recibió su liderazgo, él vino
y se presentó ante Dios y le dijo: me queda bien grande este título, yo no puedo con él. Dice: yo soy un niño y es una representación de algo verse tan pequeño, inmaduro. Y él le dice a Dios: dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Si pudiéramos nosotros hoy venir ante el Señor y decirle: Señor, me queda grande mi título como padre, me queda grande mi título como esposa o como dueño de negocio, pero dame la sabiduría para guiar a este pueblo que tú has confiado en mis manos. Dame la capacidad que necesito para tomar las decisiones que debo de tomar. Ayúdame a buscar siempre tu justicia. Yo quiero invitarles que se pongan de pie y quisiera que cerráramos nuestros ojos y que pudiéramos meditar en nuestro corazón cuáles son esas áreas de liderazgo que nosotros tenemos. Y yo quisiera preguntarte si así como Dios nos llama a disciplinar, si tú estás permitiendo que Dios te discipline a ti. Si tú estás abriendo el camino a Él como padre y decirle: Señor, disciplíname. No nos entregues a nuestra propia concupiscencia. Yo te pregunto si tú te sometes a Él como un rey. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te disciplina por medio de alguien más? Que quizás alguien viene y te da un consejo y te molestas. Pregúntate a ti mismo: ¿me estoy dejando disciplinar por Dios? ¿O me he hecho rebelde? Que me enojo cuando se me dice lo que yo sé que es verdad. Porque sí somos reyes y sacerdotes, y sí nos ha llamado Dios a enseñar, a instruir y también a gobernar nuestra casa. Pero también Él nos gobierna a nosotros. Dice su palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra cabeza. Yo quiero preguntarte hoy en este día si puedes cerrar tus ojos y contestarle a Dios esa pregunta. Si puedes decirle: Señor, me estoy dejando disciplinar por ti, me estoy dejando instruir, estoy creciendo como líder, como padre, estoy siendo justo con las decisiones que tengo que hacer, estoy tomando ventaja de la autoridad que yo tengo. ¿Estoy buscando mi beneficio o estoy buscando el beneficio de tu pueblo? ¿Estoy buscando crecer mi reinado o estoy buscando crecer el tuyo? El altar está abierto. Si alguien desea pasar a pedir oración, yo les invito, los que deseen levantar sus manos y deseen hacer una oración en su corazón en este momento. Si puedes hablarle a Dios desde el fondo de tu corazón con lo que tú piensas. Quizás quieres aprovechar este momento para pedirle perdón. Y ¿sabes qué? Todos hemos cometido errores como líderes. Todos hemos cometido injusticias con nuestros hijos, o quizás en nuestro trabajo o con alguien más. Este es un momento, si Dios ha redarguido tu corazón, de que puedas pedirle a Dios perdón. O quizás estás en un lugar en tu vida donde tú reconoces que el título te queda grande. Y quieres pedirle a Dios: Señor, concédeme la sabiduría para liderar esto que tú me has dado a liderar. Quizás quieres decirle a Dios: Señor, dame la sabiduría para liderar a mis hijos. Se me ha acabado la creatividad, la autoridad, y yo no sé cómo tratar con ellos.
Tal vez quieres decirle al Señor: Señor, ven a reinar en nuestra casa porque nuestro hogar se ha salido de control y requiere tu gobierno. Tú eres la cabeza de nosotros, Señor. Puedes decirle a Dios: Señor, ven a reinar en nuestros corazones. Ven a reinar en nuestra casa. Ven a reinar en nuestro corazón. Quizás quieres invitar al Señor por primera vez a ser tu Rey y tu Señor, con todo lo que eso significa. Cuando Jesús nos enseñaba a orar, nos habló en el Padre Nuestro de poderle decir al Padre: venga a nosotros tu reino. Ven a reinar en nuestro corazón, ven a reinar en nuestra vida, ven a reinar en mis decisiones. Guárdame de pervertir el derecho de los inocentes. Guárdame de malas decisiones, Señor. Pon amor en nuestro corazón para lo que estamos haciendo. Concédenos la sabiduría, Señor, que necesitamos para poder salir adelante en este reinado, en este sacerdocio que te habla la palabra. Te damos gracias, Señor. Yo quiero invitarte que hagas tu propia oración mientras nuestros hermanos nos llevan en adoración. Quiero invitar a los trabajadores del altar, si alguien puede pasar a orar. Si puedes levantar tus manos al Señor. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, porque tu palabra nos instruye. Tu palabra nos guía a toda verdad, a toda justicia. Mira, Padre Santo, yo te presento todos los líderes de este lugar, Señor. Tú conoces, Señor, la responsabilidad que cada uno de ellos tienen, Señor. Quizás como padres, quizás como dueños de negocios, Señor, como líderes de ministerios, Padre Santo, como managers en las empresas, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor, para poder liderar con justicia. Te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas nuestro corazón, que tú nos guardes, Señor, de las malas decisiones, que tú nos guíes a todo camino, a toda verdad, a toda justicia. Que tú bendigas nuestra casa, Señor, que tú bendigas nuestros hijos, que tú bendigas nuestros pastores, Señor. Bendice nuestros líderes, Señor, en esta casa. Te pedimos por una unción especial, Señor, esta noche. Guarda tu pueblo, Padre Santo. Permite que podamos venir ante ti, Señor, con un corazón limpio. Que podamos buscar, Señor, la mansedumbre, Padre Santo, en nuestros corazones. Te damos gracias, oh Padre Santísimo. Si puedes adorarle al Señor con todo tu corazón en este momento y reconocer que Él está aquí en este lugar. Si puedes decirle gracias, Señor, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gracias, Señor, porque tú aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. Mi corazón. Renueva nuestra mente, renueva nuestro